Vamos a ver el uso de operadores de conjunto. Esto pues es una teoría, ¿verdad?, que se emplea mucho en las matemáticas y que se emplea mucho en las bases de datos. Los objetivos de esta, sesión es describir los operadores de conjunto, utilizar un operador de conjunto para combinar varias consultas en una sola consulta y controlar el orden de las filas de vueltas. Vamos a ver algunos tipos y directrices de operadores de conjuntos, algunas tablas que vamos a utilizar para poder aplicar esto, el operador union, union all, intercept, minus, cómo utilizar los aspectos del order by, ¿verdad?, en las operaciones de conjunto. Como nos enseñaron en matemática básica, ¿verdad? Nosotros tenemos dos conjuntos a las cuales lo que queremos es unir los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. En este caso sería la unión de estos elementos y los elementos de B, si hay algunos que se repiten, pues solo aparecerían una vez. Si queremos que aún se repitan los conjuntos que son comunes en ambos, entonces nosotros tendríamos que utilizar el operador union all. De esa manera, todos los elementos de A y los elementos del conjunto B, aún aquellos que se repitan. La intersección no es más que el conjunto de elementos que coinciden entre A y B. Y minus o resta es los elementos del conjunto A le restamos los elementos del conjunto B. Si hay elementos en común, se restan. Por eso, esta, operación es diferente a decir A menos B. El resultado sería diferente de B menos A. Entonces, algunos aspectos que es importante. Las expresiones en las listas del select deben de coincidir en número, es decir, el mismo conjunto de atributos en el select de cada operación. El tipo de datos de cada columna en la consulta posterior debe de coincidir con el tipo de datos de su columna correspondiente en la primera consulta. Los paréntesis pueden usarse para alterar la secuencia de ejecución. Y algo importante, la cláusula order by solo puede aparecer al final de la declaración. Los operadores de conjunto, en este caso, como operan en Oracle, ¿verdad? Y bueno, en la mayoría de bases de datos. Las filas duplicadas se eliminan de forma automática, salvo cuando hacemos union all. Si hacemos union, se eliminan. Los nombres de columnas de la primera consulta aparecen en el resultado. Y la salida está ordenada en orden ascendente de forma predeterminada, excepto en union all. Ahora veamos otros elementos. Para poder hacer esta, comparación y a poder hacer estas operaciones, vamos a utilizar la tabla employees, que proporciona detalles de los empleados, y el job history, que registra prácticamente el historial laboral de cada uno de los empleados. Veamos otros elementos. La operación union, ¿verdad?, me devuelve las filas de ambas consultas después de la eliminación de duplicaciones. Me devuelve esto más esto, pero eliminando aquellas filas o tuplas que sean duplicadas. Veamos el ejemplo. Vamos a mostrar los detalles actuales y anteriores de trabajo de todos los empleados. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a visualizar el empleado y su puesto de employees, es decir, su trabajo actual, más el historial laboral de ese empleado. Entonces nos aparecería, en este ejemplo, el 200, nos aparece que su actual trabajo es AD account y que anteriormente fue AD ast, ¿verdad? Antes fue asistente, ahora es contador. El operador union lo que devuelve son las filas de ambas consultas, incluyendo todas las duplicaciones. En este caso, lo que cambia es all. Entonces, employee ID, job ID, department ID, employee ID, job ID, department ID. Ojo, la misma cantidad de atributos en cada uno de ellos y
que sean del mismo tipo. En este caso ustedes pueden ver el ejemplo de el 176. Él fue supuesto SA Rep, o sea, Sales Representative. Ese es su trabajo actual. Posteriormente, ¿verdad? En el 176 SA Man, o sea, Manager de ventas, y previamente él había sido también representante, es decir, él volvió a su puesto anterior. En este caso, el Union All me refleja ese historial. Ahora vamos a ver otro tipo de operación. La operación Intercept devuelve las filas que son comunes en ambas consultas. Veamos, vamos a mostrar las identificaciones de los empleados, ¿verdad? Los ID de trabajo de los empleados que actualmente tienen un puesto de trabajo que es el mismo que su anterior. Es decir, cambiaron puestos de trabajo, pero ahora han vuelto a hacer el mismo trabajo que hacían antes. En este caso, 176 y 200 son las personas que en algún momento tuvieron este puesto de trabajo y que actualmente nuevamente vuelven a ejercer ese mismo puesto de trabajo. El Intercept, ¿verdad?, nos va a permitir encontrar esos registros comunes. Ahora vamos a ver el operador minus. Este devuelve todas las filas distintas seleccionadas por la primera consulta, pero que no estén presentes en el segundo conjunto de los resultados de la consulta. Veamos, vamos a mostrar las identificaciones de los empleados que no han cambiado sus puestos de trabajo ni una sola vez. En este caso, es decir, estos empleados no tienen historial laboral, únicamente han ejercido este puesto de trabajo. Por lo tanto, el 100, 103, 104 y así sucesivamente solo son empleados actuales, es decir, que no tienen historial laboral. Ahora veamos algunos aspectos de coincidencia en la sentencia SELECT. Usando el operador union, mostrar el ID de la localización, nombre del departamento y el estado en el que se encuentra. Debe de coincidir con el tipo de datos y se utiliza la función toChart o cualquier otra función de conversión cuando las columnas no existen en una u otra tabla. Vean este ejemplo. Vamos a seleccionar la localidad, department name, ¿verdad? Le vamos a colocar alias department, toChart null a warehouse locations from departments. Y vamos a hacer un union, select location ID, toChart null para aspectos de coincidir en department y state province from locations. Este es un artificio, ¿verdad? Una forma de hacer coincidir porque state province, ¿verdad? Solo lo tiene locations y en este caso por eso es que acá se pone toChart. Y en el caso, digamos, de department, ¿verdad? Department name, en location yo no tengo department como tal. Entonces, esa es una forma de cómo hacer coincidir sentencias SELECT. Entonces, ahora veamos en términos de otra forma de hacer coincidencia. Vamos a utilizar el operador union. Sabemos que en la tabla employees tenemos salary, pero en Job History no guardamos el historial del salario. Por lo tanto, vamos a unir estos dos conjuntos. Y ustedes pueden ver que nos une el empleado y el puesto y el salario y aquellos, ¿verdad?, puestos que de alguna manera no tienen salario, es lo que hace es colocarle 0, pero nos permite unir esos conjuntos. Bien, ahora veamos el elemento del order by. La cláusula order by solo puede aparecer una vez al final de la consulta compuesta. Las consultas de componentes no pueden tener cláusulas order by individual. Es muy a menudo ver que cuando estamos haciendo operaciones de union, operaciones de conjunto, hagamos un order by por cada sentencia select a la cual después le estamos haciendo una operación de conjunto. Pero realmente
la cláusula order by realmente se va a aplicar aquellas que estén en la última sentencia. La cláusula order by solo reconoce las columnas de la primera consulta select. Esos son los alias que va a agarrar los nombres. Por defecto, dice, la primera columna de la primera consulta select se utiliza para ordenar la salida en un orden ascendente, por defecto. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? El uso del union para devolver todas las filas distintas, utilizar el union all para devolver todas las filas, incluidas los duplicados, la intercept para devolver las filas que son compartidas en ambas consultas, el minus para devolver las filas distintas que son seleccionadas por la primera consulta, pero no por el segundo, y el uso del order by solo al final de la sentencia compuesta. Nos vemos en el siguiente video.